Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque para nosotros poder entender, disfrutar, amar la enseñanza que Jesús nos da a través de su iglesia, tenemos que conocerla. Y qué bueno que estemos aquí para compartir la palabra de Dios y para adentrarnos en su santa y transformadora enseñanza. Y eso es lo que vamos a hacer con el favor de Dios. Así que muchísimas gracias por estar presentes en este momento con nosotros. Y Dios permita que a través de este programa ustedes puedan como que amar un poco más la palabra de Dios y acercarse más a ella. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad de conocerte mejor, Señor, de amarte un poquito más y de ser medios, Señor, de ser instrumentos en tus manos, para que a través de nuestras pobres vidas y nuestro pobre entendimiento, muchas personas puedan acercarse más a ti, Señor. Tú que eres el Dios de la esperanza, tú que eres el Dios de la misericordia, tú que eres el Dios del perdón, tú que eres el Dios de la vida, tú que eres el único que puede llenar de verdad el vacío de nuestro corazón. Yo te doy gracias por este hijo tuyo que está viendo este programa, que está escuchando, Señor. Bendícelo abundantemente y que esté consciente, Señor, que el único camino, el verdadero camino, el camino que nos da la verdadera felicidad, a pesar de los problemas y dificultades que podamos tener, es Jesucristo, Señor. Es Jesús, Padre Santo, tu Hijo, que por amor nos los diste para que en Él tengamos, como dice tu palabra, vida y salvación eterna. Yo te doy gracias, Padre Santo, por esta hija que tanto tú amas, Señor. Mira su corazón deseoso de ti, Señor. Mira su alma sedienta de ti, Señor, como dice tu palabra, como la sierva que busca el agua del río, el agua fresca, el agua que da vida, el agua que transforma, el agua que da fuerzas para seguir adelante. Mira al Señor, mira su necesidad, mira también su congoja, pero mira también sus sueños y esperanzas. Libera, Señor, de toda opresión que la pueda lastimar en estos momentos, de sus depresiones, sus tristezas, sus angustias, Señor, y colma su corazón del gozo de María Santísima, que pudo en todo momento de su vida poner su corazón, su vida toda en tus manos, Señor. Sus problemas, sus dificultades en tus manos, Señor. Sabiendo que contigo, por muy difícil que sea nuestra situación, vamos a salir adelante. Vamos a sobrepasar obstáculos y dificultades. Y no solamente vamos a experimentar bien en nuestras vidas, sino que vamos a ayudar a otros con nuestros ejemplos, Señor, para que ellos también decidan, como nosotros, tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es ponerte a ti como centro y Señor de nuestras vidas. Bendice a tus hijos, Señor. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, libera al que está atado, Señor. Y danos la certeza de que este día que tú nos das es la primicia de un nuevo comienzo, porque todo el que viene a ti recibe de ti fuerza y poder para comenzar una vida nueva. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que piden que oremos con ustedes y por ustedes. Estamos aquí para servirles en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Doy gracias a Dios por Yolanda de Bronx, New York, que pide oración por su esposo, Eladio, quien tiene problemas de salud. Que el Señor te bendiga, Eladio.
Le encanta el programa del Padre Pedro, dice, pues doy gracias a Dios porque estamos aquí para servirles. Emma de Honduras pide oración por la familia Guerra Gómez, quiere mucho al Padre y oran por él, muchísimas gracias, les encanta EWTN, pues que Dios nos bendiga en abundancia a todos ustedes también. Quiero orar particularmente en el día de hoy por un amigo que tiene cirugía en este día. Su nombre es Martín. Que el Señor te bendiga, Martín. Que el Señor guíe a los médicos que te van a tratar para que todo salga bien y para que tú puedas regresar del hospital a tu casa pronto y puedas comenzar una vida nueva para gloria a Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Y Janet de Luisiana pide oración por su familia. Que Dios te bendiga, Janet, a ti y a todos ustedes queridos. Y Marisela de Los Ángeles, no Marisela nuestra productora, sino que Marisela de Los Ángeles pide oración por la familia Lugo Camacho. Que Dios te bendiga, Marisela, a ti y a todos tus seres queridos, particularmente a Hugo. Y Noemí de New York pide oración por ella, siente mucho miedo y quiere morirse. Hermana, el miedo no es de Dios. Es decir, podemos tener muchos empates, dificultades, problemas, pero si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Por eso San Pablo podía decir, aún en los momentos más difíciles de su vida, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te invito para que busques un director espiritual, alguien que te ayude en este momento difícil de tu vida, para que te dé ánimo en Cristo Jesús, para poder enfrentar cualquier embestida de Satanás y salir adelante, triunfante en el nombre de Cristo Jesús, es decir, con la autoridad de Cristo Jesús. Angélica de Texas pide oración por toda su familia, por su esposo Heriberto Pérez, sus hijos Robert, que es diabético, también por Debra, que no tiene buena relación con ella. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de nosotros. Muchísimas gracias por tener confianza de que nosotros vamos a estar en oración con ustedes y especialmente a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor supla sus necesidades y los bendiga en superabundancia. Y quiero pues que sepan, ahí está en pantalla los diferentes medios que utilizamos para comunicarnos con ustedes. La página web de mensaje, que es mensaje1.com, Facebook, que es facebook.com/Pedro Núñez. Además, estamos actualmente en Twitter y también en Instagram, y todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros a través de esos medios últimos que les he compartido es yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con los perfiles que piden dinero en nombre nuestro. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios. Así que por favor, cualquier ayuda que estén pidiendo, descarten eso porque eso no es de nosotros. Había una canción, yo no me acuerdo realmente, pero creo que la escuché alguna vez, que dice, voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Se recuerdan de esa canción? Yo creo que la oí una vez o algo así, pero me quedó aquello en mente porque eso fue lo que le pasó a un gran siervo de Dios, a Juan el Bautista. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. Yo diría que pues pueden leer todo el capítulo comenzando con el versículo 1 en adelante, pero el rey Herodes tenía una fiesta muy importante, porque el rey Herodes estaba de cumpleaños. Acuérdense que solamente las personas muy pudientes, las personas que eran muy importantes, reyes y faraones y gente alta de la aristocracia, pues celebraban su cumpleaños. Por eso es que nunca hemos sabido exactamente cuándo fue el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Y se puso el 25 de diciembre precisamente porque si alguien tiene el derecho y debemos de celebrar su cumpleaños es al Señor Jesús. Y el 25 de diciembre, ¿por qué? Porque es el día que sale con más fuerza ya el sol después del invierno. ¿Y quién es la luz del mundo? Pues Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Y nos invita a nosotros también a hacer luz. Y eso precisamente fue lo que hizo Juan Bautista. Él fue luz para muchas personas. A veces da miedo, hermanos, proclamar a Dios. A veces da miedo, nosotros los cristianos, de proclamar a Cristo, de hablar con una persona que está sentada al lado de nosotros que no conocemos y hablarles del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a otra persona del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a tus hijos, los reuniste alrededor de la mesa y les hablaste de Dios, de lo que Dios está haciendo en tu vida, dar testimonio de las maravillas de Dios? Nos cuesta trabajo. El otro día estaba hablando con una persona que me decía, de política y de religión no se debe hablar. Yo no sé de política, es decir, de eso ya es
otra materia. Pero hablar de religión, hablar de Dios, hablar de lo que Dios está haciendo en uno, de las maravillas del poder de Dios para liberarnos, para transformarnos, para darnos gozo en el corazón en medio de nuestras más terribles tempestades, claro que hay que hablar. Dice la palabra de Dios que si nosotros no proclamamos las maravillas de Dios, que las mismas piedras proclamarán en nuestro nombre. Es decir, y qué triste que una materia inerte proclame las maravillas de Dios, cuando tú y yo estamos llamados, por lo menos como agradecimiento, de dar gracias a Dios públicamente, de bendecirlo, de glorificarlo, porque sin Él no existiríamos ni habría esperanza de una mejor vida. Yo sé que es difícil, yo lo sé. En mi caso, por ejemplo, hace algún tiempo atrás, un sobrino mío, y no, esto como que me da hasta cierto punto vergüenza decirlo, pero es cierto, y yo realmente de mi vida familiar pues no hablo, pero creo que el ejemplo es importante. Estaba por casarse, pero todavía no se había casado, y vino a la casa de mis padres ya habían ido a la presencia de Dios, ya habían fallecido, y yo era el que estaba en la casa, y ellos querían quedarse en la casa, pero querían dormir en la misma habitación. Y les dije, no. Y ahí estaba su papá y su mamá, y les dije, no, ustedes con todo gusto pueden quedarse en esta casa que también es de ustedes, pero usted duerme en una habitación y usted duerme en otra habitación. Si ustedes hacen otras cosas en otro lado, eso es cosa de ustedes. Pero en esta casa que yo realmente tengo el control de ella por el momento, no van a hacer eso. Y pues se fueron, ¿verdad? No se quedaron a dormir en la casa. Entonces a veces es un poco difícil. A Juan Bautista yo estoy seguro que le costó mucho trabajo el predicar, y especialmente en contra de lo que Herodes y Herodías estaban haciendo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Herodías era era la esposa del hermano de Herodes, y sin embargo estaba viviendo con Herodes. Y Juan Bautista empieza a decirle que no. Y yo me imagino que en privado tiene que habérselo dicho, pero Herodes no hizo caso, ni Herodías tampoco, y ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Pues empezó a decirlo en público. ¿Por qué? Porque estas personas simbolizaban en alguna manera pues al pueblo judío. Y caramba, pues si usted va a representar al pueblo, pues usted mejor que viva de acuerdo a lo que el Señor bien sabemos que quiere de nosotros. Pues Herodes no lo hizo y continuó con esa relación con esa señora. Y el caso es que Juan Bautista empezó a predicar que lo que él estaba haciendo estaba mal, estaba equivocado. Herodías se enojó al punto, bueno, de que pues lo metieron en la cárcel a él. Y yo estoy seguro que fue por la influencia de esta mujer. Y el caso es que cuando llega su cumpleaños, el cumpleaños de Herodes, pues le hace una gran celebración y toma bastante. Parece que tomó demasiado. Y le dice a la hija de Herodías que sale a bailar. Imagínense, la princesa saliendo a bailar en media desnuda, porque así era como bailaban en el tiempo de antes, y una danza bien provocativa, que este hombre pues dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces la hija va donde la mamá, Herodías, y le pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué le pido? Y la mamá le dice, la cabeza de Juan Bautista. Y bueno, pues se la traen un poco más adelante. La cabeza de Juan el Bautista se la dan a Salomé, y Salomé, la hija de Herodías, se la entrega a Herodes. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan no tenía que haber pasado por ese suplicio, le cortaron la cabeza, hermanos. Pero muchas veces a ti y a mí nos van a hacer lo mismo cuando nosotros con valentía hablamos en el nombre del Señor, aunque cueste lo que cueste. A Juan el Bautista le costó su martirio. Tal vez a ti y a mí no nos cueste el martirio, como a Juan, pero también vamos a sufrir funestas consecuencias. Pero bendito sea Dios. Si Jesús se dejó crucificar en una cruz en el Calvario por amor a ti, por amor a mí, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos a amarlo tanto que si es necesario el martirio, estemos dispuestos a someternos a eso? Pensemos un poquito sobre esto. ¿Cómo yo puedo imitar el día de hoy a Juan el Bautista? Aunque me cueste, sí, la misma vida.
Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Señor Dios Todopoderoso, danos en este día la valentía para ser como Juan Bautista, hasta las últimas consecuencias, si fuera necesario, Señor. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este es su segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a María del Carmen desde México. María del Carmen, ¿me escucha? Sí, Padre Pedro. El Señor le bendice, María del Carmen. Y Dios nuestro Señor nos lo conserve muchos años. Por lo menos dos. Un hombre santo. Gracias, María del Carmen. Su programa. Muy agradecido. Dios le bendice. Pido por todos los que están en WTN, porque Dios los bendiga, los llene de sabiduría, porque estoy muy enriquecida. Muy agradecido. Todo lo bonito que sale. Muy agradecido. Gracias a la hermana Angélica. Gracias, María del Carmen. ¿Y tiene alguna pregunta para hacer? Sí, Padre. Yo quiero saber cómo fue la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Ajá. Porque una amiga mía me escribió en mi celular que la Virgen María falleció y que la sepultaron, y eso yo no lo creo. Ajá, ajá. Pues muchísimas gracias por su pregunta, muy interesante. Ahí vamos a ver la respuesta. La Iglesia Católica no se ha definido si la Virgen María fue asunta al cielo antes de morir o si ella murió como todos nosotros y después fue asunta. La mayoría de los teólogos católicos tienden a afirmar que María pues fue asunta al cielo antes de su muerte, ya que San Pablo bien dice en su carta a los romanos que la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, si nosotros creemos que María fue inmaculada, es decir, sin manchas, desde el momento de su concepción, entonces el pecado no puede en ninguna forma lastimar, herir a María, porque ella es exenta del pecado, porque para poder nacer Jesús en el vientre de María, María tiene que haber sido una mujer sin pecado. ¿Por qué? Claro. Porque el pecado va a tener una influencia definitiva en la persona que está en el vientre de esa mamá. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 7, fíjense que pecador soy desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque la criatura absorbe todo lo que la madre tiene, incluso su pecado o sus faltas, ¿verdad? En alguna forma es influenciar a la criatura. Por eso hoy día se dice que desde el vientre de la madre se debe de hablar de Dios a la criatura que está en el vientre de la madre y también pues orar con esa criatura, porque la criatura siente y experimenta en alguna forma lo que el mundo exterior le está comunicando. La otra cosa que enseña pues muchos teólogos es que si María hubiera muerto, lo hubiera hecho simplemente para semejarse a la muerte de Jesús. Jesús el que es sin mancha, sin pecado, porque Jesús, si bien es cierto, es hombre, es decir, su naturaleza humana, pero Jesús también es completo y totalmente Dios. Entonces, como Dios no pudo haber sido influenciado por el pecado de ninguna forma. Por lo tanto, Jesús, que vive en esa tremenda y total unión de su naturaleza humana y su naturaleza divina, pues al experimentar pecado en su naturaleza humana, pues también hubiera experimentado de alguna forma pecado en su naturaleza divina, y eso no puede ser. Quiere decir que Jesús nunca pecó, pero sin embargo murió. Pero murió para asumir tus pecados y los míos sobre sus espaldas, nos dice bien el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, versículos 4 y 5. Entonces, si María murió, y eso lo sabremos cuando lleguemos al cielo, fue simplemente para identificarse con el sacrificio, con la muerte de su Hijo Jesús. Pero de nuevo, muchos teólogos, la mayoría de ellos, los católicos, dicen que María no murió, sino que María se quedó dormida,
y precisamente pues hay una iglesia frente casi al cenáculo donde Jesús celebra su primera misa, es decir, la Eucaristía, donde Jesús establece el sacramento del orden sagrado y donde el Espíritu Santo baja sobre aquellos que estaban esperando la promesa del Señor Jesús y quedan llenos del poder del amor de Dios. Entonces, en esa iglesia que se llama la Iglesia de la Dormición, ahí se conmemora a María que duerme y que el Señor la eleva a su presencia. Cualquier posible respuesta sería siempre y cuando María no sufre la corrupción a consecuencia del pecado, sino que antes de su muerte, o si ella murió después de su muerte, el Señor la eleva a su presencia. Que Dios le bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es bueno casi obligar a un hijo adolescente para que se confirme, aunque no esté muy convencido? ¿Recibirá los dones de tal sacramento? Mi sobrino juzga a sus padres, pues dice que no lo hizo con fe y ahora está duda de la fe. Entiendo lo del caso de los bebés y el bautismo, pero con un joven de 17 años, ¿no sería mejor esperar a que esté convencido? Mi esposo dice que mejor esperemos. Gracias. Gloria desde Chile. Gloria, muy agradecido, muy buena la pregunta. Es un poco difícil, sin conocer más a fondo, la naturaleza de este joven, porque en cierto aspecto todo joven es rebelde. Yo me acuerdo cuando yo era joven, hace algunos años atrás, yo era muy rebelde. Sí, yo quería hacer lo que yo quería hacer y punto. Y pues recibí varios castigos a consecuencia de eso, pero a pesar de todo eso, yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y lo que yo les recomiendo a usted, primero que todo, es que esté consciente de que todos los sacramentos son medios de gracia santificante. Es decir, recibimos fuerza de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo que nos hace felices, los que llenan el vacío de nuestro corazón y lo que al fin y al cabo nos da el poder para alcanzar la gloria. Y yo sé que ustedes quieren lo mejor para su hijo, definitivamente. Entonces, por eso, desde el momento en que es bautizado, esa criatura recibe gracia de Dios. Es decir, la misma vida de Dios se convierte en templo del Espíritu Santo. Y después los demás sacramentos, y el esencial, el primordial, el central, pues por supuesto, es la Santa Eucaristía. ¿Qué hacer con una persona que está indecisa, que no quiere saber si se quiere, no sabe, o no quiere saber si quiere confirmarse o no? Yo creo que es importante que estemos conscientes de dos cosas. Primero que todo, si está yendo a una escuela privada, es decir, a una escuela católica, pues ahí le van a enseñar algunas cosas de Dios, pero no le van a enseñar lo esencial, que es cómo vivir su cristianismo auténticamente. Eso lo aprende en la casa. Entonces, los muchachos que van a una escuela católica, pues está bien, llegan a tener ciertos conocimientos sobre la fe. Pero ese conocimiento tiene que venir al corazón. ¿Y cómo venir al corazón? Pues a través de la oración en familia, a través de la lectura de la palabra de Dios en familia, a través de ir a la iglesia en familia y dejarles saber a los hijos, porque es importante acercarse a Dios, porque sin Dios al fin y al cabo no tenemos nada. Como decía Santa Teresa de Ávila, pero el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Entonces, hacer el esfuerzo para que papá y mamá se reúnan con los hijos y compartan cada día. Mira, ¿qué fue lo que Dios hizo en tu vida en el día de hoy? Y a veces como que estamos tan entretenidos en las cosas del mundo que ni tenemos tiempo para pensar en las múltiples bendiciones que recibimos cada día y al fin y al cabo esas bendiciones vienen de Dios. Entonces, que ustedes aprovechen ese tiempo y le digan a su hijo, bueno, pues no te quieres confirmar, pues está bien, respetamos tu opinión, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a reunirnos todos los días, aunque sea por 15, 20 minutos, media hora, para compartir la palabra de Dios y para compartir también qué Dios ha hecho en nuestra vida en el día de hoy. Yo creo que de esa forma estarás madurando la fe de tu hijo, y no solamente de tu hijo, pero tuya también, de tu esposo, de tu familia, y esa fe va a ayudarlos a ustedes para que se cimienten más en esa roca poderosa que es Jesucristo y que tal vez en un futuro, cuando Él esté listo, Él pueda decir, yo quiero confirmarme. Es decir, yo quiero confirmar mi fe en esa fe que ustedes me dieron el día de mi bautismo. Ojalá que así lo hagan. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
En Jeremías 1, 4 al 6 dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te consagré. ¿Cómo se aplica esto a cada ser humano? Según este pasaje, Dios ya nos tenía pensado desde la eternidad. Si es así, ¿cómo se entiende que Dios tuviera pensado seres humanos naciendo por medio de violaciones de padres a hijas o de vientres alquilados y óvulos injertados de distintos donadores? Esto me lleva a pensar que se nace por casualidad, porque ¿cómo Dios nos pudo haber pensado desde la eternidad para que naciéramos de esa forma, violaciones, vientres de alquiler, etcétera? Muchas gracias y saludos cordiales. Héctor, de Buenos Aires, Argentina. Héctor, Dios te bendice. Excelente tu pregunta, sí. Y es que son dos cosas completamente diferentes. Una dicotomía total. Una es el pensar del hombre, del ser humano, y otra es el pensar de Dios. El pensar de Dios es que tú, Héctor, llegues a ser santo, que llegues a la meta y que esa meta sea la misma gloria de Dios, sea el cielo. Es decir, esa es la meta de Dios. Dios no te creó ni a ti, ni a mí, ni a nosotros para que anduviéramos ensuciados en el pecado, lastimados por las heridas que nos hacemos unos a otros, vivir en discordia, hacer lo opuesto a la voluntad de Dios, tener esos vientres alquilados o tener ese tipo de vida en que violamos a fulano, a mengano. No, es decir, Dios no quiere eso para nosotros. Ahora Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Entonces, si nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, pecamos, ¿verdad? Es decir, nos apartamos de la verdadera felicidad, del verdadero propósito de nuestra vida para hacer lo que a nosotros, perdona tú, nos venga en gana. Y entonces sufrimos las consecuencias, no solamente nosotros, pero las demás personas que están a nuestro alrededor. Y por qué no pensar la sociedad completa y para futuras generaciones, como dice la palabra de Dios. Pero tenemos que estar conscientes de que si Dios permite que seamos creados, es porque Dios sabe que dentro de cada uno de nosotros existe el potencial de ser santos y de hacer el bien. Lo hagamos nosotros a lo largo de nuestra vida, sí o no, ya eso depende de nosotros. Pero por ejemplo, aquí la palabra de Dios en Jeremías, el capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice, me llegó la palabra de Dios, la palabra de Yahvé, me dijo, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Y esto, para aquellos que piensan en el aborto, es una cosa que es espeluznante si lo pensamos un poco, ¿no? Porque ya desde antes del principio, Dios nos había ideado y en el vientre de nuestra madre ya nos había hecho para Él. Y ya teníamos nuestra alma inmortal. Dice, antes de que tú nacieras, yo te consagré, es decir, te hice mío y te destiné a ser profeta de las naciones. Héctor, tú eres profeta, yo soy profeta, todos somos profetas. Todo aquel que habla en nombre de Dios, que se deja usar como micrófono en las manos de Dios, es un profeta. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Es decir, no necesariamente uno que predice el futuro, no, eso no tiene nada que ver. Pero es uno que habla para anunciar la maravilla de la presencia de Dios entre nosotros y también habla para denunciar el mal que existe en el mundo. La palabra de Dios nos habla de que hemos sido formados, hemos sido escogidos, hemos sido consagrados por el mismo Dios para vivir en santidad y ayudar a otros a hacer lo mismo y para que un día todos estemos en la presencia de Él. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 que Él quiere que todos nos salvemos. Todos nos salvemos. Ahora depende de nosotros, ¿verdad? Isaías 55 versículo 8. La palabra de Dios nos habla de que tanto nos ha amado Dios de que dio su vida. Dio a su único Hijo Jesucristo para que muriendo por nosotros tengamos nosotros la posibilidad de alcanzar esa meta que es el cielo. Y Levítico capítulo 11 versículo 44, la palabra de Dios nos dice, yo, Yahvé tu Dios, soy santo, ustedes sean santos como yo soy santo. Así que no hemos sido creados por casualidad, hemos sido creados con un propósito, con una intención muy particular. Y ese propósito, esa intención particularísima es que tú y yo un día nos veamos cara a cara, pero viéndolo a Él cara a cara en su presencia en el cielo.
Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 2 años de casada, yo con 32 y mi esposo de 30 años. Él dice que no quiere tener hijos. Antes de casarnos decía que sí quería tenerlos, pues no se ve como papá. Además que la situación económica no es buena y que no quiere pasar necesidades. No sé qué hacer. Con mis 32 años siento que no puedo esperar demasiado tiempo. Además, creo que lo de la situación económica es solo una excusa. No sé qué hacer para hacerlo cambiar de opinión, para formar una familia. Gracias, Padre, y bendiciones. Jennifer, desde El Salvador. Jennifer, Dios te bendice y qué pena, ¿verdad? Porque uno de los fines de la relación sexual entre esposo y esposa en vida matrimonial es la procreación. La palabra de Dios nos habla precisamente en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, y nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios los bendijo, versículo 28, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, uno de los fines de la relación sexual en el matrimonio es estar abiertos a la vida. Y si tu esposo, que supuestamente tiene cierta formación religiosa, pues se cierra la vida, por egoísmo, perdona que lo diga así, por egoísmo, porque así es decir, cuando piensa que no está capacitado para ser papá, porque tal vez los recursos económicos no van a ser lo que él quisiera hacer, no va a tener la comodidad que él tiene en estos momentos, cosas así. Me parece como que es contradictorio a lo que la palabra de Dios pide y más aún exige de la pareja casada. Y lo otro, pues, es el libro de Génesis en el capítulo 3, donde la serpiente le dice a la mujer, no le hagas caso a Dios, no hagas caso a Dios, haz tú lo que tú quieras. Mira, si comes de esta fruta que Dios te ha prohibido, pues se te abrirán los ojos y serás como Dios. Y no eso es lo que hacemos muchas veces con nuestras vidas. Dios me dice esto, su palabra me dice esto, la iglesia me dice esto, pero yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Al fin y al cabo, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y sufrimos las consecuencias. ¿Qué le pasa a Adán y Eva? Al fin y al cabo pierden el paraíso, pierden la relación con Dios, pierden la relación entre ellos, porque me imagino que comienza a haber una guerra en el matrimonio y como consecuencia de eso, pues los hijos sufren también porque uno mata al otro. Y ahí el pecado continúa, lo que llamamos el pecado original, continúa hasta nuestros tiempos y continuará hasta el fin de los tiempos. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque hemos optado por no hacer la voluntad de Dios, sino que nuestra propia voluntad. Así que, por el amor de Dios, yo te recomiendo de todo corazón que en oración te pongas y después hables con Él y le digas, si no, ¿sabes una cosa? Que el estar cerrado a la vida, y sobre todo en el caso de ustedes, pues es causa para anular el matrimonio. No te estoy diciendo que lo hagas, pero es causa para anular el matrimonio. Yo te recomendaría que hables con él y si él no te escucha, que vayas a hablar con un sacerdote de tu confianza para que le expliques la situación y para que, espero en el Señor, pues el sacerdote le pueda hablar y ayudarle a ver la situación desde otro punto de vista. Y que no tenga miedo de ser papá, porque me imagino yo que debe ser algo maravilloso el tener pues un retoño de su propio ser entre sus brazos. Tenemos a Gloria de Dayton Beach, Florida, esperando pacientemente. Gloria, ¿me escuchas? Gloria se quedó dormida, yo creo. Gloria, wake up. Hello, Gloria, ¿me escuchas? Aló, muy buenos días, padre. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, padre? Bien, por la gracia de Dios, contento de que esté aquí con nosotros en este momento. Adelante, por favor, con su pregunta, su comentario. Padre, yo quisiera saber si después que una persona muere, el alma se queda con nosotros o se va. No, el alma, una vez que el cuerpo muere, perdón, el alma va a la presencia de Dios y lo sabemos porque el Señor Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25,
en que habla del juicio final. Una vez que la persona muere, en ese momento esa persona tiene el juicio. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Hay personas que dicen, y aún teólogos, que hay que esperar al fin del mundo, pero el fin del mundo para Dios es el presente, porque tanto el pasado como el futuro es presente para Dios. Por eso el nombre que Él le da a Moisés es Yo soy. Yo soy. Quiere decir, yo soy el eterno presente. Pasado y futuro para Dios es presente. Entonces, cuando nosotros morimos, ese es el momento del juicio. Y el alma experimenta dos juicios, el personal y el universal. Y aquí se encuentra muy claramente explicado en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos pues del 35 en adelante. Y después al final el juicio universal, en que los buenos, las ovejas, están en una parte, y los machos cabríos o los malos, los que han desobedecido a Dios, están en otra parte. Y dice el Señor Jesús en el versículo 46, hablando de los malos, estos irán al suplicio eterno, es decir, al infierno, y los buenos a la vida eterna, es decir, al cielo. El alma no se queda divagando por acá, ni tampoco se queda, ¿verdad?, asustando a la gente, nada de eso. O va en dirección al cielo, o va en dirección al infierno. ¿Por qué? Porque la vida continúa, y la vida gloriosa que nos espera es que después del juicio podamos escuchar esas palabras maravillosas de Jesús que nos va a decir: bienvenido, hijo mío, bienvenida, hija mía, bien hecho, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti, y recibiremos la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. Tenemos en estos momentos un pequeño descanso en nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica, hermanas y hermanos. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En estos momentos tenemos una pregunta vía correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, conversando con un amigo sobre la Santísima Trinidad, este me decía que solo después de la resurrección de Jesucristo se habla y se conoce de ella. Le referí el Génesis, donde Dios dice: hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. No dice a mi imagen. Asimismo, en la teofanía de Mambré, cuando Abraham vio 3 hombres a su lado y se dirige a ellos en singular: Señor mío, si he encontrado gracia en mí, no pases de largo cerca de tu servidor. Por favor, dígame si estoy equivocado. Gracias y bendiciones. Arismendi. Arismendi, me gusta mucho tu conocimiento bíblico, que Dios te bendiga. Pues en el Antiguo Testamento el conocimiento de la Santísima Trinidad era muy vago. El Antiguo Testamento pues habla, como bien tú dices, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 25, hagamos, ¿verdad?, al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Entonces ahí hay una indicación de que Dios está hablando en plural. Pero solamente es una indicación que se puede tomar así como está o se puede argumentar. La otra, lo que hablaste del encuentro de esos 3 personajes con Abraham en el libro de Génesis capítulo 18, versículos 2 y 3, que van a visitar a Abraham y Abraham les pide que se queden. Es otra posibilidad de una teofanía, es decir, de las 3 divinas personas, un solo Dios verdadero. Pero donde realmente se hace explícita la realidad de que la Trinidad existe, no solamente que existe, pero que es en el Nuevo Testamento. Y uno de esos pasajes es cuando Jesús es bautizado por Juan Bautista, Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 16.
Y quiero pues leer este pasaje, si tengo un momentito para hacerlo, porque creo que es importante. Nunca en la Santa Biblia se había hablado tan explícitamente de la Santísima Trinidad como es en este caso. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículo 16, una vez bautizado, Jesús salió del agua. ¿Dónde estaba Jesús? En el río Jordán, porque era prácticamente el único cuerpo de agua que había en todo ese lugar. Acuérdense que Israel es un lugar muy, muy seco. El 64% de la tierra israelita o palestina es desértica. Entonces, es un lugar donde había suficiente agua y donde la gente podía venir a recibir el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que ofrece Juan. Es decir, Jesús no tenía por qué arrepentirse de nada, pero Jesús quiere dar ejemplo, entonces es importante. Pero dice, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. ¡Oh! Esto es algo maravilloso, porque desde Adán y Eva realmente los cielos estaban cerrados, si se pudiera decir así. ¿Por qué? Porque la relación entre Dios y la humanidad estaba rota. Estaba rota. Claro, había comunicación de parte de Dios, de parte de los seres humanos, pero el abrirse los cielos significa que ahora hay una nueva relación, hay una nueva unión entre Dios y el ser humano. Se abrieron los cielos y vio, ¿quién lo vio? Juan el Bautista, el Espíritu de Dios, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que bajaba en forma de paloma. ¿Y por qué paloma? Porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Y así es el amor de Dios. Y el Espíritu Santo es el amor puro, el amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo se identifica como paloma porque así te ama Dios. Como si fueras la única persona que existe en todo este universo creado por el Señor. Baja del cielo el Espíritu Santo y se posa sobre el Señor. Dice, al mismo tiempo se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. Si Jesús es el Hijo, entonces el que está hablando es el Padre. Este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Y ahí está la manifestación total de la Santísima Trinidad. El Padre, que es el que habla, diciendo que está complacido en su Hijo. El Hijo, que es el que está recibiendo el bautismo. Y el Espíritu Santo, que está llenando la humanidad del Hijo de la misma vida plena de amor del Padre y del Hijo. Tenemos en estos momentos a Teresa de St. Petersburg, Florida, vía telefónica. Teresa, ¿me escuchas? Sí, la escucho, Padre. Que el Señor le bendice, Teresa, bienvenida. Adelante, por favor. A usted también, Padre, Dios lo bendice. Gracias, Teresa. Gracias. Padre, una pregunta. Yo escucho ahí en la televisión, en el canal católico. Ajá. Que dice un sacerdote, yo creo que es sacerdote, o no le he visto bien, pero es un sacerdote, no sé si será lo que sea, es un sacerdote. Okay. Pero no sé qué, más bien no lo he visto muy bien, pero es un sacerdote, yo no sé si llega a más alto grado, pero que dice que el Papa Juan Pablo II era el auténtico Papa. Yo digo, pues yo creo, Padre, usted acláreme por favor esta pregunta, que yo creo que todo el Papa que Dios elige por medio de los obispos o la reunión que se hace cuando van a elegir a un Papa, yo creo que todos son auténticos, pero yo no sé, yo quería que usted me haga el favor de aclararme esta pregunta, ¿por qué dice que es auténtico? ¿Por qué él ya es santo o por qué es auténtico? Sí. Yo pienso que Dios pone a un papa de acuerdo al tiempo que estamos necesitando nosotros, claro, y como Dios claro. inspira a la asamblea que está ahí, yo creo que Él es el que, más bien por medio de las personas que están ahí o de los obispos, Él elige al que necesitamos en nuestros tiempos. Amén, amén. Pues Teresa, muchísimas gracias por tu comentario, que Dios te bendiga, gracias por tu pregunta. Me preocupa un poquito que alguien de WTN haya dicho que el verdadero Papa es Juan Pablo II y que Francisco no lo es.
Yo no sé si se entendió bien lo que dijo esta persona o no, pero cada papa es escogido por el mismo Dios. Por eso se llama cónclave, es decir, bajo llave, el tiempo en que los cardenales se reúnen para elegir al sucesor de Pedro. Y cuando se elige al sucesor de Pedro, pues confiamos y creemos que esa persona elegida fue elegida no solamente por los cardenales, pero más aún fue elegida por Dios. Y parece, según me están diciendo, que esto se dijo, pero no fue a través de WTN, sino que lo dijo alguien en un canal católico, pero que no tiene nada que ver con WTN. A mí sí me extrañaba que fuera alguien de los nuestros porque lo hubieran, como dice, tumbado del caballo muy rápido, es decir, lo hubieran quitado muy rápidamente. Sí, hay todo un departamento de teología aquí en este canal que se preocupa de asegurarse de que todo lo que se dice está de acuerdo con la doctrina sana de la Iglesia Católica. Entonces, el Papa Francisco es el Papa escogido por el Espíritu Santo, es el Papa de estos tiempos, es el Papa que el mundo necesita en estos tiempos. No quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con lo que dice el Papa, pero el Papa todo lo que dice hasta el presente, pues es importante que lo escuchemos. Hay personas aún que dicen que el Papa pues ha tergiversado la doctrina de la Iglesia. Eso es, pero una falacia, eso es mentira totalmente. Si nosotros leemos no solamente los cintillos que ponen los medios de comunicación acerca del Papa, sino que leemos el contexto en que él está hablando, nos damos cuenta de que él es un hombre de Dios, un hombre de profunda oración, un hombre que sabe lo que está diciendo. Al Papa Francisco se le acusaba, pues se le sigue acusando también por algunos intelectuales en la Iglesia, de que él no tiene la misma capacidad intelectual que tenía su santidad San Juan Pablo II. Y puede ser, pero de nuevo, no todos somos iguales, ni todos estamos cortados por la misma horma, es decir, por la misma tijera. El que corta es el Espíritu Santo, el que nos deja saber qué es lo que realmente necesitamos en cada momento, pues es Dios. Y qué bueno que tenemos al Papa Francisco. Yo creo que como católicos latinoamericanos debemos de amarlo un poquito más, debemos de darle gracias a Dios por él, porque no solamente es uno de los nuestros, sino que es un pastor, un gran pastor de la Iglesia. Y como él bien dice, pues todos los que estamos envueltos en la Iglesia de una forma u otra, incluso los laicos que están comprometidos en alguna forma con el ministerio de llevar almas a los pies de Cristo Jesús, pues tenemos que oler a pastor. Y eso no quiere decir oler mal, ¿no? Porque a veces las ovejas huelen un poquito mal, ¿no? Lo que quiere decir es que tenemos que identificarnos con las personas que están bajo nuestra responsabilidad y que estamos llamados por el mismo Dios a acercarnos a la presencia de Él. Entonces, yo les pido mucha oración por el Papa Francisco. Yo no sé cómo él puede, porque estamos hablando de una persona ya de avanzada edad y él tiene el peso de la Iglesia Universal sobre sus espaldas, pero no solamente eso, sino también tiene el peso del mundo porque trata de reconciliar, de ayudar, de servir en todo lo que él puede a través del engranaje del Vaticano para que el mundo cada día sea un poquito mejor. Entonces, a veces exigimos demasiado, a veces esperamos cosas imposibles para un ser humano de hacer. Pero bien sabemos también que Dios está muy presente en su vida y que de la mano de Dios Él va a seguir llevando a la iglesia, a la barca de Pedro, hacia el puerto seguro, que es el cielo. En estos momentos tenemos un correo electrónico, si no me equivoco, con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es por los jóvenes y adultos que leen libros o miran películas de terror, que además escuchan música de black metal o rock pesado o gótico, con tapas de discos, con imágenes blasfemas, luciendo remeras negras con iconografía o estampas satánicas. ¿Será que eso influye de manera negativa en sus vidas y acarrea algún peligro o solo es un pasatiempo inofensivo y artístico? Juan de Córdoba, Argentina. Juan, ¿qué piensas tú? Es decir, si tú te metes en un lodazal y estás bien limpiecito, bien peinadito, bien arregladito y te metes en un lodazal y te empiezas a echar lodo encima, ¿cómo vas a salir, hermano?
Es decir, delante de ti, dice la palabra de Dios, presento dos caminos. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dos caminos nada más, el bien y el mal. Si nos dejamos influenciar por el bien, pues vamos a caminar en victoria de la mano de Dios, que es el bien absoluto. Pero si nos metemos en lo basal del mundo, en la basura que el mundo nos quiere meter en la cabeza y en el corazón, pues vamos a salir enlodazados. Entonces yo tomo esta oportunidad y muchísimas gracias por esta observación que haces, esta pregunta. Tomo esta oportunidad para invitar a todos ustedes, papás y mamás, que tienen tan alta y encomiable responsabilidad ante sus hijos, que tomen cuenta de lo que ellos están viendo, de lo que ellos están escuchando, y que les digan a ellos, mientras están bajo el techo de ustedes, que hay ciertas horas en que pueden escuchar y ver pues lo que ellos quieren ver, lo que quieren escuchar, pero bajo la dirección y bajo la supervisión de ustedes. A veces papá y mamá son demasiado flojos y permiten a sus hijos hacer cosas que realmente están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que ser valientes como Juan el Bautista y estar dispuestos a sufrir las consecuencias, al fin y al cabo, si lo hacemos con la mejor intención en mente, que es llevar a nuestros hijos en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que con el favor de Dios, el 31 de agosto de este mes, mes de agosto, voy a estar en Mesquite, Texas, en el centro de convenciones de rodeo de Mesquite, que va a ser de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, con el Ministerio Mensaje Texas. Para más información, por favor, contacten este número telefónico, que es el 469-478-5629. Repito, 469-478-5629. Invitados está el padre Luis Toro, está fray Rafael Guzmán, Neil Vélez, el Ministerio Música, el Sagrado Corazón de Oklahoma, y este servidor, el padre Pedro Núñez. También les invitamos a la celebración familiar de WTN el sábado 21 de septiembre en Magnus Arena de la Universidad de Denver. En Denver, Colorado, va a estar Pepe Alonso, Alejandro Bermúdez, el padre Agustino Torres y este servidor. Estaremos allí impartiendo conferencias y compartiendo con todos ustedes el evento. El evento es gratis, los esperamos a todos. Para mayor información, comuníquense con ewtn.com/celebración familiar. Que el Señor los siga bendiciendo. Por cierto, voy a estar en West Palm Beach, si Dios permite, en Florida, el 4 o 5 de octubre, con el padre Mario Castañeda, en la parroquia St. John Fisher, en un retiro celebrando el aniversario del grupo de oración. Que Dios les bendiga este día por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, quiero informarles antes de concluir que el libro de Madre Angélica se ha traducido al español y se titula No promesas de la Madre Angélica, libros de respuestas y no promesas de la Madre Angélica en español, ya está disponible, así que para apoyarnos con su compra, llame por favor al teléfono 205-795-5814, 205-795-5814, que Dios vaya con ustedes, que nos bendiga este día por siempre y hasta la próxima, Dios mediante.